Quiero empezar esta noche hablando de este tema que he titulado La bendición de Dios en casa. La bendición de Dios en casa. Y quiero que vaya al segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículo 11 en adelante. Este es el texto que usaremos. Mañana en la mañana, cuando arranquemos, daré los principios sobre los cuales usted tiene que caminar en este año. A medida que usted convierte estos principios en práctica, usted va a notar que no importa hacia dónde se vaya este mundo, y la agenda mundial que hace una propuesta de caos, no importa hacia dónde vaya el hombre, estos principios lo van a sacar adelante, porque Dios estará viendo lo que nosotros estemos haciendo. Aquí lo que importa no es hacia dónde se va a ir el mundo se va a ir hacia el abismo, eso téngalo por seguro. Pero los que siguen a Dios, sin importar lo que estén experimentando, tendrán que saber esto: Dios está de nuestro lado y estará con nosotros como poderoso gigante. Mire lo que dice el versículo 11, por favor. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén y amén. Padre, nuestro corazón recibe la palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella y direcciones todo nuestro ser en este 2023. Te damos gracias por habernos permitido cerrar en victoria el 2022, pero ahora te pedimos que nos bendigas en este 2023. Muéstranos en estos días cómo la bendición de Dios se establece en nuestra vida y en nuestra familia, y en qué es que debemos enfocar verdaderamente nuestras prioridades. En el nombre de Jesús doy gracias por este ayuno que se ha iniciado, y declaro que antes de concluirse, la gloria de Dios habrá de visitar a cada uno de manera particular y especial, para poderle direccionar en la próxima década. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, y quiero decirte que nuestra confianza tiene nombre. No es el gobierno, no es la empresa, no es el dinero, no es la familia. Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Rey. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. La bendición de Dios en casa. Viendo la necesidad en las familias hoy en día, frente al caos que la está desintegrando, porque si hay algo que se está desintegrando aparte de la sociedad, es la familia, y la está destruyendo. ¿Qué cosas están destruyendo realmente la familia? Las redes sociales están acabando con las familias. La tecnología, la mundanalidad, el pecado, inclusive las desgracias naturales que han venido
aumentando la pobreza y la miseria, la violencia social y dentro de ellas las leyes injustas de los gobiernos de turno. Cuando vemos estas necesidades o estas situaciones, se ve necesario una iniciativa de carácter espiritual, de carácter profunda y formativa para fortalecer la unidad familiar. En otras palabras, la familia ya no puede depender de lo que el mundo le ofrece para pretender que seguirá adelante. No hay nada en este mundo que sea bueno y que le permita a la familia ser fuerte. Esta iniciativa de la cual estoy hablando es una iniciativa en la cual recuperamos nuestra educación en casa para fortalecer esos lazos matrimoniales. El pasaje que acabo de leer con ustedes nos habla del arca de Dios, y aunque en ocasión anterior estuve hablando de este pasaje, mi enfoque en esta noche no va a centrarse en la casa de Aminadab, sino en la casa de Obed-Edom. Y el pasaje nos habla del arca de Dios. Sabemos que el arca de Dios en el Antiguo Testamento representaba para Israel la presencia del Dios Todopoderoso, esa presencia que estaba con ellos y en contra de sus enemigos. Nos muestra el pasaje cómo esta arca estuvo en dos casas diferentes. En la primera duró 20 años esta arca, 20 años, la casa de Aminadab. Y durante 20 años la Biblia no registra que haya pasado absolutamente nada. Nada pasó. Es como si el arca nunca hubiese estado allí. Lo único que alcanza a registrar el texto bíblico de lo que pasó en el momento que movieron el arca de la casa de Aminadab fue la muerte de Usa, el hijo de Aminadab. Un jovencito que prácticamente iba sosteniendo el arca en los bueyes donde llevaban, y de repente en el galopeo de los bueyes el arca intentó moverse y Usa la tocó, y dice la palabra de Dios que Dios se enfureció y entonces vino la muerte sobre él. ¿Por qué Usa toca el arca? Porque desgraciadamente creció en la casa de un padre que nunca le enseñó quién era Dios, que nunca le enseñó qué representaba el arca. Lamentablemente este jovencito, para cuando llegó el arca era un niño, era tan solo un niño, y ese niño llamado Usa crece con el arca, y lo único que aprendió a ver del arca fue un mueble más de la casa, pero nunca aprendió que representaba la presencia de Dios. Uno de los problemas que estoy viendo con seriedad es hijos de creyentes que están creciendo en casas donde nunca se les dedica tiempo ni para orar ni para escudriñar la palabra, y están creciendo sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el propósito de Dios. Y es muy peligroso dejar crecer a los niños sin el temor de Dios en un mundo que está tan contaminado y tan perverso. Esta casa, para lo único que le sirvió el arca fue para traer la muerte y la desgracia. Pero también esa misma arca estuvo en otra casa, y en esa otra casa solo estuvo 3 meses, no más. No fueron 20 años, 3 meses, 90 días. Y prácticamente sobre esta casa dice que
Dios bendijo toda la casa de Obed Edom. Observe que en una casa el arca solo representó muerte, pero en la otra casa el arca representó vida y bendición. La pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué es lo que tenemos que ver en la casa de Obed Edom que nunca fue en la casa de Aminadab? Y lo primero que quiero que veamos en lo que haya podido pasar en la casa de Obed Edom, para que solo en 90 días hubiese llegado la bendición de Dios para toda su familia. ¿Qué fue lo que hicieron en la casa de Obed Edom? Número uno, abrieron la puerta a Dios. Abrieron la puerta a Dios. El texto dice que en esta casa estuvo 3 meses. Eso significa que cuando David trajo el arca, ¿qué hizo Obed con su familia? La recibieron. Eso hicieron, la recibieron. Y si el arca representaba la presencia de Dios, entonces le pregunto, ¿a quién terminaron ellos abriéndole sus puertas de la casa? ¿A quién? A Dios. Terminaron abriéndole la puerta al Señor. Terminaron abriéndole la puerta a Dios. Mis amados, el propósito en este 2022-23 es abrir la puerta para que Dios habite de una manera especial en su casa. Escúcheme, la vida ha cambiado. Todo ahora es diferente. Y si algo ha crecido enormemente en este país y en las naciones, es la inseguridad nacional. Si algo hay hoy fuertemente es inseguridad, a tal punto que ya no se puede prácticamente descuidar nada. Pero cuando nosotros vemos que definitivamente lo más seguro sobre la tierra es el mismo cielo, entonces entendemos lo siguiente: ¿quién es el único o qué es lo único que puede provocar la mayor seguridad para que mi vida y mi casa estén bien y permanezcan bien hasta el último día de este mundo? La presencia de Dios. Es necesario que en el 2023 le abramos entonces la puerta a nuestro Dios y le permitamos entrar de una manera especial. Es por eso que el llamado que Dios nos ha hecho desde el 2016 es a que la puerta de nuestra casa se abra para Dios. ¿Y qué es abrir la casa para Dios? Abrir un lugar, número uno, para la oración. Donde más debe haber oración en esta década, más que en el templo, ¿dónde tiene que ser? Diga, en mi casa. Nuestra casa debe convertirse en un altar para la oración, donde debe orar desde el más pequeño hasta el más grande. Debe abrirse la casa para Dios. ¿De qué manera? A la palabra. Un lugar especial que se necesita en el 2023 es la palabra de Dios. Escúcheme, es impresionante cómo la teología de la prosperidad afectó la vida de los creyentes, haciéndoles creer que la comodidad y las riquezas materiales eran la mejor señal para creer que Dios me estaba bendiciendo. Y cuando vamos a valorar a aquellos que viven cómodamente y que tienen una buena economía, dicen hemos sido bendecidos por Dios, yo llego a esta conclusión: ¿cómo pueden hablar de bendición de Dios solo porque tienen riqueza y comodidad, cuando no volvieron ni a orar, cuando no volvieron a tomar la palabra, cuando no volvieron a servirle a Dios, cuando no tienen ni tiempo para ir a la casa de Dios?
No puede llamarse bendición algo que no está conectado con el mismo Dios. Entonces es aquí donde estoy viendo algo con preocupación y tenemos que corregir. Los que más le han venido cerrando las puertas a Dios es la propia iglesia. Me he encontrado con mayor facilidad que un inconverso me abra la puerta para compartirle de Dios, a que el creyente diga tengo tiempo para servirle a Dios. Es importante entonces que salgamos de ahí, porque si usted hace una comparación analítica entre Aminadab y Obed-Edom, era más responsable Aminadab porque era levita, era un sacerdote. ¿Cómo puede un sacerdote dejar crecer a sus hijos sin el conocimiento de Dios? Un padre cristiano que levanta a sus hijos sin el temor de Dios, sin la palabra y sin la oración, para lo único que los está conduciendo es para la muerte prematura. Es necesario comprender entonces que tenemos que tener la actitud de Obed-Edom, de abrir esas puertas y de entender que Él es importante. Usted se imagina el día que fueron a llevar la casa, el arca a la casa de Obed-Edom. Ahora quiero que piensen esto. Quiero que piensen esto. Desde el momento que Israel cayó en pecado, escucha bien, en el pecado de convertir el arca en un amuleto de la suerte, porque hasta allá llegó Israel. El arca representaba la presencia de Dios, no que era Dios. Pero llegó un momento en que Israel cayó en ese pecado, que llegaron a creer que el arca era eso. Así que el día que salieron a la guerra, prácticamente cuando salieron, habían perdido 4,000 soldados. Y uno de ellos cayó en cuenta: es que el arca no está aquí. Vayan rápido, traigan el arca, porque por eso es que estamos perdiendo la batalla. Rápidamente corren y permite Elí traer el arca, colocan el arca en el lugar de la batalla, y para minutos después habían perdido 30,000 hombres. Entonces viene la pregunta: ¿qué pasó aquí? Los 4,000 porque el arca no estaba aquí, pero ya está aquí. Ahora, ¿por qué hay más muerte? Porque Dios tenía que enseñarles lo que era respeto y temor. ¿Qué era lo que había caído Israel? Convertir a Dios en el amuleto de la suerte. Pregunto, ¿habrá alguno aquí que convirtió a Dios en eso? Porque una cosa es amar a Dios, otra cosa es usar a Dios. Y esta generación no lo ama, pero sí lo sí lo usa. ¿Qué significa usarlo? Solo oro cuando tengo necesidades. Solo lo busco cuando estoy en problemas. Pero de resto no tenemos nada. Tenemos un evangelio de templo. Llegamos al templo e inmediatamente empezamos a respirar santidad, a respirar adoración, a respirar consagración. Pero la pregunta es: ¿y cuando salimos de aquí? ¿Qué somos cuando llegamos a casa? ¿Cómo hablamos cuando estamos en casa? ¿Cómo nos comportamos? Si saliéramos a hacer una encuesta para preguntarle a sus vecinos ¿quién es usted?, ¿qué responderían? El problema de Israel es que encajonó a Dios en esa arca y llegaron a creer que eso era Dios, y por eso Dios tenía que darles una lección. Cuando empezaron a darse cuenta de la muerte, por eso fue que dejaron el arca en la casa de Abinadab. Déjenla quieta, porque ahora esta arca lo único que trae es la muerte. A raíz de eso murió todo el sacerdocio de Elí. A raíz de eso murieron los hijos de Elí. A raíz de eso murió el mismo Elí. Y cuando la nuera estaba dando a luz, ella está muriendo, nace el niño e inmediatamente bautiza al niño con el nombre de
Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? La gloria de Dios abandonó a Israel. Porque escúcheme lo que le voy a decir. No puede esperar la casa de un cristiano que Dios esté con él cuando toda su casa vive en pecado. ¿Aló? Bajémonos de ahí. No podemos llegar a ser ilusos, de llegar a creer que puedo vivir de cualquier manera y de todas maneras Dios estará ahí. No es así. Dígale que está a su lado: Dios merece respeto. Y escúcheme lo que le voy a decir a los padres. Y si usted ni siquiera hace respetar a su esposa de sus hijos, menos hará respetar a Dios de ellos. Si algo se ha perdido en la casa es el respeto. ¿Y sabe por qué se está yendo el respeto? Porque ya no hay temor. Ya no hay temor. Y cuando el temor se va, ¿quién se va también? La presencia de Dios. Así de que pasaron 20 años y David toma la iniciativa: traigamos el arca a Jerusalén. Traigamos el arca otra vez. Y cuando fueron a llevarla 20 años después, la mueven de la casa de Abinadab y todavía hay muerte. Muere Usa, mueren otros, están muriendo. Y David dice: no, dejen esa arca quieta, todavía está la muerte aquí. ¿Por qué? Porque a veces pretendemos pecar y creer que con solamente dejar de pecar fue suficiente. Pero la gran mayoría ni siquiera tiene la actitud de arrepentirse y de decirle a Dios: cuánto lo siento. Y a veces queremos tomar la actitud: le fallé a Dios y todo sigue bien, todo sigue igual. No es así. En el mundo es así. Es en el mundo donde aprendimos a pecar toda la semana, ir al domingo a rezar, empatar y al otro día volver a lo mismo. Pero en el reino de Dios no es así. Así que David tiene que entender: hay algo aquí que estamos haciendo mal. Hay algo aquí que estamos haciendo mal. Déjenla quieta. Solo que ahora van a dejar la casa, el arca, en la casa de Obed Edom. Ahora escuche esto: ¿qué pasaría si es a la casa suya a la que mandan a entrar el arca, sabiendo usted que esa arca ha matado miles y miles de personas? ¿Qué hace usted? Que le golpeen: mire, ¿será que nos puede guardar esta caja aquí? Y usted, sabiendo, mató 4,000, mató 30,000, mató al hijo, mató a este, mató al otro. ¿Usted qué hace? Usted no le abre la puerta. Así que voy a dejar entrar la muerte aquí. ¿Qué hizo Obed Edom? Dígame, ¿qué hizo Obed Edom? ¿Qué hizo Obed Edom? Abrió la puerta al arca, porque para él abrirle la puerta al arca era como abrirle la puerta a Dios y darle la bienvenida a su casa. Darle la bienvenida a su casa. Lo invito entonces, a partir de esta hora, que prepare su casa para Dios. Amén. ¿Cómo preparar la casa para Dios? Le doy 90 días para que haga esto. Número 1, límpiela. Límpiela. Cuando yo hablo de limpiar, ¿a qué me estoy refiriendo? A que usted vaya y revise cómo está su casa. En el Antiguo Testamento, cuando se miraba por allá, por esas curvitas, algo verdecito, ¿cómo se llama eso? Lama. Eso representaba el pecado. Hoy eso no representa el pecado, pero ¿qué sí representa? Descuido.
Hay muchas casas que están ¿qué? Descuidadas. Y si está descuidado algo que es tan visible, me pregunto, ¿qué no estará descuidado en esa casa? Hay muchas cosas que están descuidadas en su casa, como son los valores, como son las normas, como son los principios. Mucho descuido. Y ese descuido está trayendo consecuencias. Consecuencias. Cuando yo le digo limpie la casa, vaya y saque de su casa todo lo que está ofendiendo a Dios. Todo lo que está ofendiendo a Dios. Si usted quiere ver la bendición. Número 2, no solo limpie, no solo limpie, sino que saque. ¿Qué es lo que tiene que sacar? Todo lo que no sirve. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, no a este mundo. Así que en su casa no debe existir Sanalejo. Sanalejo es un demonio, hermano. Lo que tiene que existir en su casa, ¿qué es? Espacios vacíos. ¿Qué significa espacio vacío? Es una ley de Dios en el pueblo judío. ¿Y cuál es esa ley? Todo lo que ya no usamos, otro lo necesita. Saque lo que usted ya no usa. Saque. Porque si como somos tan consumidores, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comprar y guardar. ¿Quiere saber cuántas cosas ha comprado y que no usa? Vaya ahorita, para que se dé cuenta cuántas cosas ha comprado y no las está ¿qué? Si no la está usando es ¿por qué? Porque no la necesita. Pues si no la necesita, hay otro que sí. Abra espacio para que Dios pueda bendecirlo. Pero también saque lo que ya no ¿qué? Lo que ya no sirve. Sáquelo, no lo guarde. No lo guarde. Eso es sacar. Número 3, consagre su casa para Dios. Conságrela, límpiela, píntela, póngala bonita y conságrela. Dígale: Señor, consagro mi casa a partir del 2023 porque quiero que tú habites con nosotros. Quiero tu presencia con nosotros. Es más, coloque la palabra en su casa. Coloque la palabra. Ponga ese texto allá, ese texto en la puerta, en la entrada. Ponga un texto en la sala, ponga un texto en el comedor, ponga un texto en la cocina, ponga un texto en el cuarto principal. Uno. No se preocupe que mañana le doy todos los textos para que usted haga un cuadro en cada lugar. El cuarto principal, Hebreos 13:4, ¿qué es lo que dice? Bendito sea el ¿qué? El matrimonio y el lecho sin pecado de adulterio. Así tienen que vivir los matrimonios, sin adulterio, para que sean bendecidos ellos y quienes más, sus hijos. Coloque un texto allá en el comedor, ese pasaje de la oración que dice: danos Señor el Padre, danos Señor el pan de cada día. Coloque el Padre Nuestro. Coloque ese pasaje de Deuteronomio en la cocina, donde Dios habla de bendecir nuestra ¿qué? Nuestra arteza de amasar. Coloque en cada lugar, hasta en los baños, Salmo 51. Mientras nos estamos bañando, ¿qué deberíamos estar haciendo? Orando y decirle: Señor, con esta agua me limpio el cuerpo, pero con tu palabra limpia mi mente y mi corazón, limpia mi alma, porque quiero vivir consagrado para ti. Estoy hablando de que esta década necesitamos abrirle la puerta a Dios. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030, la agenda de la ONU, claramente ha dicho y ha establecido que en 10 años no debe existir el cristianismo en el mundo. ¿Sabe qué están haciendo ellos con esa propuesta? Sacar a Dios ¿de dónde? ¿De dónde? De todas las casas.
quieren anular a Dios. Quieren sacar a Dios. Ya lo hicieron del gobierno, ya lo hicieron de los colegios, ya lo hicieron de las universidades, ya lo hicieron de todas partes. Ahora quiere que salga. Usted se imagina qué va a pasar con las naciones cuando saquen a Dios por completo. Y quieren hacer lo mismo con Colombia. Pues déjeme darle esta noticia: Colombia es y será casa de Dios, porque en esta patria la presencia de Dios estará con nosotros. Abra la puerta de su casa y reciba su presencia. Número dos, ¿qué más hizo Obed-Edom? Porque yo pregunto, ¿acaso Aminadab no abrió su puerta? La abrió. ¿Y por cuánto tiempo? Por 20 años. Él también la abrió. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquí. No solo Obed-Edom abrió la puerta a Dios, sino que cuidaron la presencia de Dios. Cuidaron la presencia de Dios. El verdadero mensaje de que el arca estuvo 3 meses allí es que se dedicaron a cuidar de esa arca. Los otros, ¿qué hicieron? La metieron, la arrumaron y ahí la dejaron. Ellos la cuidaron. Con todo el corazón se dedicaron. Tuvieron la disposición y el temor, dándole a esta oportunidad espiritual una expectativa de gran escala que tocó el corazón de Dios. El Dios de los cielos fue el que notó la diferencia entre la primera casa y la segunda casa. Dios se dio cuenta que en la primera casa fueron indiferentes, seguían con el mismo pecado, pero en esta segunda casa Él notó el cambio. Él se dio cuenta que era para ellos. Él se dio cuenta cómo la tenían, cómo la cuidaban. Y cuando Dios se dio cuenta de eso, fue cuando vino lo que tuvo que vivir. ¿Dónde está la diferencia entre la primera casa y la segunda casa? Diga conmigo: su actitud. Pregunto, ¿por qué en la casa de algunos están sucediendo cosas extraordinarias y en las casas de otros no? Porque la diferencia entre una y otra es la actitud que tenemos. ¿Cómo tratamos a Dios? Le pregunto, mi hermano, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué representa Dios para usted? Para usted, Dios es el amuleto de la buena suerte. ¿Eso es Dios para usted? ¿El chance, el baloto? ¿O es para usted Dios lo más importante de su vida? ¿O es para usted la prioridad de su corazón? ¿Usted lo ama o lo usa? Nadie puede responder esto mejor que usted mismo, porque cada uno sabemos cómo nos estamos comportando delante de Dios. Y aquí lo que importa es esto. Lo que importa es que yo entienda que tener a Dios en mi casa es un honor y es un privilegio. Y si es un honor y es un privilegio, debemos tratar a Dios como se merece. Debemos tratarlo con amor, con respeto. Mis amados, el llamado de Dios a todo creyente y su familia en este año es a cuidar nuestra vida cristiana, a marcar la diferencia en este mundo y a mostrar que nuestra casa es diferente, que en nuestra casa está Dios. Y por lo tanto, como en nuestra casa está Dios, cuidamos esa presencia. ¿Cómo la cuidamos? Levantando altar de la oración. ¿Cómo la cuidamos? Estudiando y escudriñando con nuestra familia las escrituras del Señor. Nuestra nieta
está cumpliendo, está en sus 3 años, va para los 4, pero desde los mesecitos, mi hijo aprendió con nosotros que las escrituras se forman en el corazón de los niños, no de los adolescentes. Así que ellos crecieron desde pequeños con su papá y con su mamá y aprendieron a orar y aprendieron a escudriñar la palabra. Ahora que ellos tienen sus hijos, eso es lo que hacen. Mi hijo todas las noches antes de acostarse se acuesta con ellos y empieza a contarles la Biblia en historias. Así que cada vez que termina una noche, mi nieta me está llamando al otro día: abuelo, ¿dónde estás? Estoy en mi oficina, ya voy para allá. Y dice: abuelo, siéntate porque te voy a enseñar una nueva historia que mi papá me enseñó anoche. Y como estoy con toda mi gente, ella empieza a recrear la historia. A cada uno llama: usted va a ser Mardoqueo, y a todos les da personajes y empieza a contar la historia. De repente, cuando ella termina, da la lección de lo que aprendió. Y en estos días me decía: abuelo, he aprendido tantas historias y te las he compartido que voy a tener que darte una noticia. Te está llegando la hora de que ahora te sientes y sea yo quien predique. Amén. Si no encauzas el corazón de tus hijos desde niños, ellos se te van a torcer en la adolescencia. Dedícate a ellos, fórmalos. ¿Han visto, han oído las materias que quieren aprobar en la nueva educación? ¿Han visto las peleas en el Senado? La gran preocupación de la nueva educación, materias como la masturbación, algo normal para mis hijos. Siéntese y escuche lo que están proponiendo. ¿Hacia dónde cree que van a guiar a nuestros hijos? No se trata entonces de esto de que no los vuelva a mandar. ¿Dónde los va a esconder? ¿Los va a llevar a vivir a una montaña? ¿Eso es lo que va a hacer para protegerlo? No los va a proteger ignorándolos o sacándolos o escondiéndolos. La mejor manera de poner a mis hijos en contexto y que sean hombres y mujeres de Dios es que se siente y los forme a través de la palabra, les enseñe, ore con ellos y pida la llenura del Espíritu Santo y los forme para que sean valientes en un mundo enfermo. Ellos se tienen que levantar para defender su fe. Pero ¿cómo pueden defender una fe que no conocen? Diga al que está a su lado: vamos a cuidar la presencia del Señor. ¿Qué es cuidar la presencia del Señor? ¿Qué es avivar la presencia del Señor? ¿Qué es fortalecer la presencia de Dios en mi casa? Es llevar nuestra familia a la cobertura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que le va a guardar, proteger, sostener, mantener y cuidar a su familia en estos 10 años se llama Jehová de los ejércitos. Dios es el único que va a guardar su familia. Es el único. ¿Qué es lo que necesito entonces para que en mi casa la presencia de Dios sea lo mejor para mi familia? Número 1, deje de ser religioso. ¿Qué es ser religioso? Solo soy cristiano cuando estoy en el templo. No, nosotros somos cristianos ¿dónde? En todas partes. ¿Y cómo debe ser nuestro comportamiento? El mismo en todas partes. En todas partes. Es necesario comprender eso. Cuidar, avivar, es lograr entrar a nuestra familia bajo esa cobertura, levantar el altar de Dios y hacer que la presencia de Dios se vuelva real en nuestra casa. Que se vuelva real, que podamos sentir desde que entramos por la puerta
que definitivamente allá vive papá, allá vive mamá, allá viven los hijos, pero de una manera extraordinaria allá vive la presencia del Dios del universo. Eso marca la diferencia. Marca la diferencia. Ahora escuche. Abrieron la puerta a Dios. Cuidaron la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué hizo Dios? Dios bendijo la casa de Obed. Dios bendijo la casa de Obed. Observe el resultado impactante en esta casa en solo 90 días de haber tenido el arca. ¿Qué pasó? Diga conmigo, toda su familia fue bendecida. Más duro, ¿qué pasó? Toda su familia fue bendecida por Dios de manera abundante y de manera gratificante. Y por esta causa, no solo la casa de Obed Edom fue bendecida. Escúcheme, fue Obed Edom el principio para descubrir que Dios había regresado a Israel, porque de ahí sacaron el arca y David la llevó otra vez a Sión. Y a partir de allí la bendición de Dios ha estado con Israel de una manera especial. Amén. Pero ¿dónde empezó la bendición de la nación de Israel? Diga conmigo, en una casa. En una casa. Escúcheme, no es el gobierno la bendición de un país. No son los gobiernos la bendición de un país. La bendición de un país son sus familias. Así que por donde tiene que empezar la restauración de Colombia no es por el gobierno. ¿Sabe por dónde tiene que empezar? Diga, por mi casa. ¿Por dónde tiene que empezar? Por su casa. Escúcheme, cuando vino la bendición a la casa de Obed Edom, corrió alguien a decírselo al rey. Y le dijeron al rey: Rey David, la casa de Obed Edom fue bendecida. Y ahí lo dice en el versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Por causa del arca de Dios. ¿Por qué fue bendecido Obed Edom? Por causa del arca de Dios. Entonces, ¿quién bendijo la casa de Obed Edom? Dios. Y David se dio cuenta que la muerte se había ido y que la gloria de Dios había regresado. Así que rápidamente corrieron a la casa de Obed Edom y trajeron otra vez el arca. David sacó el arca de la casa de Obed Edom, que había sido bendecida, y la trasladó hacia Sión, hacia la casa de David, para que fuera la bendición en toda la nación. A partir de allí vino sobre todo el país una bendición grande y abundante. ¿Por qué? Por 3 cosas. La primera, el cambio de actitud frente a Dios y su presencia. Pregunto, ¿qué volvió al corazón de Israel? ¿Qué volvió? El respeto. ¿Qué volvió? El temor. ¿Qué volvió? La honra. Volvieron a ver a Dios como tenían que verlo. Sí, el arca. El arca es un elemento sagrado que representa a Dios, pero no es Dios. No es Dios, porque Él no es un amuleto, solo lo representa. Y en la forma como traten esa arca está representada la actitud de esa familia hacia Dios. Escúcheme, levánteme la Biblia en sus manos. Como ustedes
traten esa Biblia en su casa, están reflejando que tanto entienden de Dios. Que tanto entienden de Dios, que tanto saben de Dios. Ese libro no es Dios, pero representa su presencia. La forma como nosotros la tratemos es para nosotros hoy como mañana, ayer el arca para ellos, nosotros la Biblia, porque es el escrito de Dios que consuma la voz del Señor en beneficio nuestro. Mis amados, si queremos la bendición de Dios, lo primero que tiene que cambiar para nosotros este año es nuestra actitud hacia Él. Diga al que está a su lado: vamos a honrar a Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? Limpie la casa. Limpie la casa. Arregle la casa. Siéntese con su familia. Si tiene que pintar, píntela, arréglala, coloquen la palabra. Pongan esa casa en honor a Dios. Y les garantizo que antes de 90 días ustedes van a empezar a ver cambios en su vida. Amén. Cambios en su vida. Número 2. ¿Por qué la bendición de Dios estuvo con ellos? ¿Por qué? Porque volvieron a la palabra. David dejó el arca en la casa de Obed-Edom y se fue a indagar en los libros para saber por qué razón mover el arca representaba la muerte. David sabía que algo estaba haciendo mal. Así que cuando él oye que en la casa de Obed-Edom hubo bendición, se dio cuenta que cambió la actitud. Ahora, ¿qué encuentran los libros? ¿Qué es lo que encuentra? Que el arca de Dios no se podía mover en animales. Dios había dado la orden que el arca solo podía ser movido en los hombros de los sacerdotes. Así que preparó a los levitas. Él se dio cuenta por los libros que Dios había dejado un protocolo para mover el arca, porque mover el arca era mover su presencia. Así que mover su presencia no era algo común, era algo especial. Y David se dio cuenta por las escrituras lo que tenía que hacer. ¿Por qué razón regresó la gloria y la bendición de Dios? Porque volvieron a la palabra de Dios. Mis amados, si hay algo que debe regresar a su casa de una manera especial, si hay algo que se tiene que fundamentar en su casa para que la gloria de Dios y la bendición de Dios esté con ustedes, es que toda su familia esté en la presencia de la palabra del Señor. Cambiar la actitud es volver a la oración, pero también es volver a la palabra. Este año su casa debe llenarse de la oración, pero sus hijos y su familia deben llenarse ¿de qué? De la palabra. La palabra de Dios tiene que convertirse en el centro de sus vidas por una sencilla razón: porque ellas son Dios y su voz es el mapa que usted necesita para saber por dónde ir con su familia. Vuelva a la palabra, vuelvan a leerla, vuelvan a escudriñarla, vuelvan a dedicarle el corazón a la palabra. No les dé pereza de leer la palabra. Métanse en ella, metan a sus hijos, todos hagan devocional alrededor de la palabra, y se va a iluminar el cielo y hará que su casa marque la diferencia en todo el lugar donde usted viva. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Pero ¿qué fue lo que trajo de regreso la bendición de Dios?
no solo que cambiaron la actitud, no solo que volvieron a la palabra y a la obediencia, sino número 3, volvieron a la adoración del Señor. Mire lo que dice el texto, que cuando sacaron el arca de la casa de Obed-Edom, los sacerdotes vestidos y preparados levantaron el arca. Pero escúcheme, dice que empezaron a caminar y solo dieron 6 pasos. Levantaron el arca y dieron 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No más. Y la orden de David fue: bajen el arca. Y pregunto, ¿y qué hicieron? Número 1, ofrecieron un holocausto. Número 2, cantaron alabanzas. Y número 3, danzaron al Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Adoración. ¿Qué hizo el pueblo? Adoró a Dios. Mire cuánto cambió la actitud de este pueblo. Entendieron que Dios no era una cosa, que Dios era una persona muy especial. La palabra les mostró el protocolo, quién es Dios, para que lo traten de cualquier manera. Los que no conocen a Dios lo tratan de cualquier forma. Para que usted sepa tratar a Dios, para que usted sepa adorar a Dios, tiene que conocerlo. Y mire lo que David hizo. Dice que mató animal, lo ofreció, empezaron a cantar y empezaron a danzar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios merece en esta vida, es ser adorado por su pueblo. La adoración es un estilo de vida y el cántico la señal de que lo estamos haciendo. Mis amados, donde menos se adora a Dios es en nuestras casas. Y le voy a decir por qué. Porque estoy encontrando en la casa de muchos cristianos música mundana. Y no he tenido ningún reproche en bajarme, tocar y decirle: escúchenme ustedes que son cristianos, ¿qué hacen escuchando esa música? Ay, pastor, no. Esto es señal de que ustedes no aman a Dios. ¿Qué hacen ustedes con reggaetones? ¿Qué hacen ustedes con música de Vicente Fernández? ¿Qué hacen ustedes con música del despecho? ¿Sabe quiénes son los que les gusta la música popular? Los que sienten un vacío en el alma y no lo llenan con nada. Por eso la desolación. Estos días ha sido triste, preocupante. En nuestra zona, en la capital, se quitó la vida una cristiana. Y usted supiera todo lo que está diciendo la gente. Que se suiciden los inconversos, los impíos y los pecadores. Pero una creyente, ¿sabe por qué? Porque los creyentes ya no adoran al Señor y por eso sus almas se están llenando de vacíos. ¿Cómo no le va a dar depresión la música de Vicente Fernández a usted? ¿Cómo no le va a dar depresión una cantidad de música que usted la escucha y usted sabe que no hay nada bueno ahí? ¿Qué hace esa música en su casa? En su casa tiene que habitar la alabanza al Señor, la alabanza al Dios de los cielos. Mañana le voy a dar una palabra en la mañana solo para mostrarle cómo Israel venció a sus enemigos solo cantando. Pregúntele a los judíos en el último combate que tuvieron el año pasado, ¿cómo vencieron? Miren los videos. Mientras les disparaban misiles, ¿qué hacían los soldados? Cantar alabanzas al rey. Y ni un misil entró.
¿Por qué? Porque la alabanza al Señor es un arma de guerra contra el diablo, contra los enemigos y contra todo aquello que nos quiera hacer daño. Cante alabanzas. Vamos a entronar el nombre de Dios. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a abrir la puerta. Vamos a cuidar su presencia. Y en este año 2023, lo que más vamos a aprender a hacer, dígale que está a su lado, es alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos saben que la alabanza es un arma de guerra? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Usted no puede, mi hermano, compararse con el mundo. Pastores, que tengo problemas con mi esposa. Por eso está escuchando el despecho. ¿Va a rescatar a su esposa buscando esa música? Usted rescata a su esposa o a su esposo es obrando por él, parándose y adorándole y exaltándole. Es necesario que retornemos. ¿Por qué la casa de Obed Edom fue bendecida? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué Israel volvió a ser bendecido? Porque levantaron el nombre del Señor. Así que quiero dejar este proyecto en sus manos. Proyecto Obed Edom. 90 días. Colóquese en pie, por favor. 90 días. ¿Cuál va a ser la iniciativa? Convertir nuestra casa en el mejor lugar para honrar la presencia de Dios. Eso fue lo que terminamos con mi esposa. Solitos, antes del cierre de la medianoche, y dándole las noticias a mi esposa. Amor, mira mi nombramiento mundial. Han escogido nuestra iglesia como el modelo de las naciones entre el 2023 y el 2033. Y me han pedido que dirija la oración en el mundo entero. Acaban de ratificarme por el gobierno para levantar el campamento juvenil de verano para las naciones, y que por los siguientes 10 años direccione la vida de la juventud en Colombia y en América Latina. Y presentar el modelo de familia que hemos construido, Familia R8, y lanzarlo a las naciones. 90 días después. ¿Sabe por qué? Porque el que valida realmente el corazón de una persona es Dios. ¿Quiere ver un cambio en su casa? ¿Quiere ver algo extraordinario en su casa? Y quiere ver cómo, mientras los demás se van al abismo, usted seguirá adelante en victoria con sus hijos. Por los próximos 90 días, cambien su actitud frente a Dios, consagren toda su casa y empiecen a vivir el reino de Dios. Y les garantizo que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero en su casa solo habitará la bendición de Dios para siempre.